Quiero saber si ya ven ustedes la imagen correspondiente. Sí, que ya Sí, estoy. ¿Ya? ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver entonces lo correspondiente a lo que es la ingeniería de tránsito. Déjenme ver si quería hacerla más grande. Quiero hacerla más grande, pero no me permite aquí. Bien, vamos a iniciar entonces con lo correspondiente a este tema de ingeniería de tránsito, en el cual pues vamos a hablar de las siguientes partes. Haciendo un poquito de historia, nos dice que la necesidad del transporte es tan antigua como la historia misma de la humanidad, como lo vimos en las primeras clases. Desde sus orígenes, la raza humana ha sentido la necesidad de trasladarse de un sitio a otro por un sinnúmero de motivos, como pudo haber sido la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, la diversión, etc. Son quizá las razones más frecuentes que lo han impulsado, tanto en el pasado como en el presente y sin duda alguna en el futuro, para movilizarse de un origen a un destino. Bien, eso fue lo que estuvimos nosotros viendo desde un principio. Sí, la gente por necesidad se tuvo que mover. ¿Cuál es el objetivo de esta parte, verdad, de la ingeniería de tránsito? Pues primeramente es identificar los diferentes elementos del tránsito que dan origen a la variedad de problemas que se presentan en las vías de transporte terrestre. También nos dice que como parte del objetivo es adquirir las competencias básicas para enfrentar técnicamente un problema de tránsito, realizando un análisis real para plantear soluciones adecuadas. Bien, entonces aquí ya tenemos, ¿verdad?, cuáles son los objetivos de ver esta materia como tema número 2, ingeniería de tránsito. Pero, ¿qué es en sí la ingeniería de tránsito? Bien, aquí nos marca, ¿verdad?, que se define como la ciencia que trata de dar respuesta a los diferentes problemas a los que se enfrenta el hombre en su rutina diaria, estudiando la interrelación entre los elementos del tránsito. En el caso específico de la ingeniería de tránsito, es la encargada de los problemas de movilidad, ya sea construyendo vías donde antes no existían, levantando puentes para salvar obstáculos, drenando lechos de ríos para hacerlos navegables o diseñando sistemas de control vehicular en las intersecciones o más vías de una ciudad para atender el paso simultáneo de corrientes de tráfico frecuentemente conflictantes. Bien, eso es la ingeniería de tránsito, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Algunos conceptos básicos de lo que es la ingeniería de tránsito, que ya los vimos también en el tema anterior. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran las tres partes, verdad, básicas, principales para iniciar la construcción o el diseño de una carretera? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles eran las tres partes básicas o características básicas? El TDPA. El TDPA, para iniciar la carretera, antes de iniciar el TDPA, ¿qué necesitábamos conocer? Usuario, ¿no? ¿Perdón? Los usuarios. Los usuarios, el tipo de usuario que íbamos a tener, ¿no? ¿Qué más? Tipo de vehículo. Características geométricas. Las características geométricas de la carretera, ¿verdad? Sí, conocer la carretera y conocer los tipos de vehículo que van a transitar. Entonces, prácticamente esa es parte de la ingeniería del tránsito también, aparte de que vimos que son parte de las características o de donde arrancamos las características, ¿sí? Vamos a ver entonces. Bueno, aquí está otra definición con los mismos objetivos, ¿sí?, de la ingeniería de tránsito, ya no lo repito, es una cosa similar, ¿sí? Y los objetivos de la unidad es identificar los diferentes elementos de tránsito que se dan origen a la variedad de problemas que se presentan en las vías del transporte terrestre. Bueno, es similar a lo que vimos. Aquí esta es la parte que nosotros vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos del tránsito? ¿Cuál es el volumen de tránsito? ¿Cuáles son los estudios sobre el volumen de tránsito? ¿Cómo es la corriente vehicular y la velocidad de los vehículos? ¿Sí? Y cuáles son los niveles de servicio o volumen de servicios.
Eso es lo que vamos nosotros a ver a lo largo de todo este temario, ¿sí? Y vamos a agregarle todavía por ahí algunos aditamentos de tránsito que nosotros debemos de conocer como complemento de todo esto que tenemos aquí como puntos iniciales. Entonces, ¿cuáles son los elementos de tránsito, verdad? En resumen, ¿verdad? Aquí vuelve otra vez a hablar un poquito acerca de la parte de la historia, de cómo se van moviendo los objetivos correspondientes, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice, en un resumen, los estudios de tráfico se constituyen en el instrumento de que se sirve la ingeniería de tráfico o de tránsito para cumplir con sus objetivos, definidos como la planificación de la red viaria y la circulación del tránsito vehicular por las mismas, de cara a su empleo para la transportación de personas y mercancías de forma eficiente, económica y segura. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vialidades, que sean primero eficientes, ¿sí? Que den, ahora sí, que la función a la cual se están calculando, diseñando, que sean de preferencia también lo más económicas posibles, pero que sí cubran todos los estándares de seguridad. Esas son las tres partes, ¿verdad?, importantes que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, en la ingeniería de tránsito. Bien, ya aquí volvemos a ver, miren las partes básicas o elementos básicos de la ingeniería de tránsito. ¿Quiénes son? Los acabamos ahorita me los acaban de decir: el usuario, la vía o la carretera y el tipo de vehículo que nosotros vamos a tener. Entonces, como ustedes pueden, iniciamos igual que en el caso anterior, con los tres elementos principales. En este caso, hablamos de la ingeniería de tránsito. Por eso nos habla de elementos de la ingeniería de tránsito, los que van a estar integrando, ¿sí?, nuestra carretera, nuestra vialidad. Bien. Aquí nos lo vuelven a repetir, ¿verdad? Que los estudiosos de la ingeniería de tránsito se han puesto de acuerdo de que son tres los elementos fundamentales o elementos básicos del tránsito: el hombre, la vía, el vehículo. Y están agregando algo más interesante, ¿verdad? Aquí dentro de la ingeniería, el medio ambiente. El medio ambiente siempre lo debemos de considerar como parte complementaria, ¿sí?, dentro de cualquiera de nuestras obras, no nada más en este caso. En todas las obras debemos de tomar en cuenta el medio ambiente. De alguna manera, se va a generar en cualquier obra que nosotros hagamos. Bien, como ustedes pueden ver, existe una interacción completa entre el usuario, por ejemplo, y los vehículos, y entre el usuario y el medio ambiente. ¿Sí? Propiamente la carretera igual, son vehículos y medio ambiente. Entonces, como ustedes pueden ver, está integrado ese medio ambiente ya como parte de la interacción que de los tres elementos básicos que nosotros tenemos. Vamos a ver algunos conceptos que ya los conocen, que ya los vimos en las características geométricas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la distancia de frenado? De la distancia de visibilidad de parada, que es la que tenemos aquí. Aquí esta es otra fórmula, ¿sí? Es la misma fórmula, nada más que ya desarrollado, ¿verdad?, algunos conceptos. Aquí tenemos, ¿verdad?, el coeficiente de fricción longitudinal, que también lo vimos allí dentro de lo que serían nuestras normas, para el pavimento mojado. Sí, y aquí vemos, ¿verdad? Ahora sí que, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es la distancia de visibilidad de parada de un vehículo que viene circulando, ¿sí?, y que necesita detenerse en un momento determinado porque vio algo, ¿no? Y está compuesto de dos partes. ¿Se acuerdan que esta fórmula se compone de dos partes? De una distancia, ¿sí?, primeramente de reacción, y después de una distancia de frenado. Eso es lo que me da la distancia de visibilidad parada. Está compuesta por dos distancias que recorre el vehículo, ¿sí?, desde el momento en que ve el obstáculo, primero la reacción del individuo y después, ¿sí?, el frenaje que se tiene que aplicar al vehículo. Bien, eso ya lo vimos anteriormente. Dice que vamos a ver un poquito acerca de lo que es el hombre como parte esencial, ¿verdad? Como un parte o sea, lo que es el usuario. Como el hombre, ¿verdad?, como sujeto de la acción. Dice, se puede considerar como el principal elemento, ya sea como conductor de un vehículo, como pasajero en el mismo, o como un peatón haciendo uso de la vía pública. Ese es el hombre que se va a mover dentro de nuestra carretera. El papel más importante desde el punto de vista de la óptica de la ingeniería de tránsito es como conductor de un automotor.
Sí, aquí van a entrar otra vez, ¿verdad? El ojo, la parte visual, ya que en sus manos, en su experiencia y en su pericia para ejecutar maniobras en el tránsito, radica la integridad física de muchas personas, aparte de él, de todas las personas, ¿verdad?, que se nos cruzan. Bien, el usuario es el sujeto de acción, es lo mismo que tenemos en la anteriormente, y también la parte importante es la óptica. Aquí se repite lo del usuario. La vía, ¿qué es la vía? Pues la carretera propiamente, ¿no? Sí, la vía es el medio ambiente físico donde se realiza la acción de transportarse, dependiendo de sus características geométricas y físicas. Ofrecerá mayor o menor seguridad a sus usuarios. Si la distancia de visibilidad, el peralte, las curvas de transición y el estado de deterioro de su carpeta de rodamiento son satisfactorios, redundará en beneficio de los usuarios. Si no lo son, pues lógicamente también va a redundar en la cuestión, ¿verdad?, del perjuicio de los usuarios. Pues tenemos que tener mucho cuidado con la carretera principalmente. Por eso es importante su mantenimiento, que siempre esté en buenas condiciones. Dice que el usuario se puede clasificar en conductor, que ya lo habíamos dicho. Fíjense, aquí nos vuelven a recalcar el tiempo de reacción del individuo para frenar está entre 0.5 a 2.5 segundos, que ya lo habíamos visto también anteriormente. Sí, puede también estar como peatón dentro de nuestra vialidad. Nos dice aquí, ¿verdad?, que prácticamente es nula su influencia. Más bien él está recibiendo nada más, ¿verdad?, como un paso en un momento determinado. ¿Sí? Están también otros usuarios como son los motociclistas, están también los ciclistas, ¿sí?, dentro de lo que serían nuestros usuarios que van a estar utilizando nuestras vías. Este es parte de, ¿verdad?, también los vehículos, ya lo habíamos platicado acerca de los vehículos, ya vimos de qué se tratan y qué características deben tener esos vehículos en un momento determinado para transitar. Acuérdense, tenemos diferentes tipos de vehículos, de que van desde los automóviles, camiones, autobuses, vehículos de 2 ruedas o más, y algunos otros de tipo especial, ¿sí? Entonces, todo esto ya lo vimos, ¿sí? Aquí tenemos los diferentes sistemas de transporte que podemos nosotros encontrarnos dentro de lo que es la ingeniería. Aquí podemos ver como al inicio, ¿sí?, cómo se movían sobre las carretas, ¿verdad?, sobre los caminos, ¿sí? Después ya aparecieron la bicicleta, la motocicleta, los automóviles, los otros tipos de vehículos, y tenemos otros tipos de transporte como es el aéreo, ¿sí?, terrestres como son los ferrocarriles, ¿sí?, marítimos, ¿verdad?, como son los barcos. Entonces, son nuestros diferentes tipos de medios de transporte, que también, ¿verdad?, son parte de. Y finalmente, el entorno en que nos va a afectar, que sería el medio ambiente. Entonces, es importante también tomarlo ya como parte importante de nuestras obras. De a partir de 1990 a la fecha, ya es cuando se tomó consideración el medio ambiente, ¿sí?, en lo que serían las obras que nosotros realizamos. Y es algo, ¿verdad?, que a nosotros nos interesa conservar. Y hemos visto, ¿verdad?, todos esos detalles que pasan cuando no hay conservación del medio ambiente. Bien, aquí se está repitiendo lo de la vía. Los diferentes tipos de vías que podemos encontrar, bueno, es la clasificación. ¿Se acuerdan que al principio también hablamos de la clasificación de las carreteras? Y principalmente aquí en el caso de ingeniería de tránsito hay 2 tipos de vías, las vías rurales y las vías urbanas. Entonces, las vías rurales generalmente es lo que llamamos nosotros como caminos, que tienen ciertas características dentro de lo que serían la clasificación de las carreteras. Aquí nos muestran también algunos elementos propios de la vialidad, que también ya conocemos, ya los estuvimos definiendo. ¿Se acuerdan? Aquí están las contracunetas, aquí está el cero izquierdo, acá está el cero derecho, en la parte, bueno, no se ve aquí, abajo debe estar el cero derecho, ¿sí? El ancho de la corona, el ancho, ¿sí?, del arroyo vehicular, o acá el ancho de calzada, sería lo mismo. Las pendientes que vamos a tener aquí, o el bombeo correspondiente a lo que sería, ¿sí?, nuestro ancho de calzada. Y así cada uno de los elementos que ya conocen ustedes, que ya los vimos, en algunos casos guarnición y banqueta, como lo pueden ustedes ver, y carril de estacionamiento también llamado acotamiento.
Entonces, son los mismos elementos que ya vimos en clases pasadas. Esto es prácticamente un pequeño repaso de algunas cosas que ya vimos, pero que están ligadas con la ingeniería de tránsito. Algunas otras son las secciones transversales de la vía, sus componentes que ya los conocemos, calzada, carriles, acotamientos, cunetas. ¿Sí? En cuanto a las vías urbanas, también se les llama calles y suelen tomar nombre también de avenidas. Generalmente son más anchas que las calles, ¿sí? Y las calles no tienen por lo regular acotamientos. Entonces, bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, diferentes tipos de vialidad, una avenida o una calle que podemos tener dentro de una zona urbana. Pues son vías urbanas. También ya estuvimos platicando un poquito acerca de las intersecciones, ¿sí? Que nos podemos encontrar dentro de una vialidad. Ustedes pueden ver esta, ¿verdad?, que es una glorieta, ¿sí? Como parte también de las intersecciones. Seguramente por acá a los lados hay otro camino. Tenemos por ejemplo, en Cruz, que les decía que estos son muy peligrosos. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de intersecciones en Cruz. Bien. Se tienen también dentro de las clasificaciones, a ustedes han de recordar, todo esto ya lo vimos también, las famosas vías rápidas, las arterias urbanas, las calles colectoras y las calles locales. Estos dos conceptos, ¿verdad? Estos son conceptos nuevos dentro de la ingeniería de tránsito para nosotros, pero es la vialidad urbana la que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Calles colectoras que recogen el tránsito de las calles locales para conducirlos a las arterias principales y viceversa. Y calles locales tienen la función de proveer el acceso hacia las calles colectoras. ¿Sí? También se le llaman a las calles muchas veces arterias, que nos ofrecen, ¿verdad?, una movilidad de circulación mayor y tienen como fin, ¿sí?, el acceso a las propiedades colindantes. Suelen estar reguladas por un conjunto de semáforos. Aquí ya entra una palabra nueva que se utiliza mucho en la ingeniería de tránsito, lo que son los semáforos, ¿sí? Un aditamento de las calles o de las arterias que nosotros vamos a tener. Bien, tenemos aquí algunas otras, ¿verdad?, de la clasificación de las vías urbanas. Sí, hay vías de circulación continua y hay vías de circulación discontinua. Generalmente en estas vías de circulación discontinua, lógicamente va a estar regulada por el tránsito a través principalmente de semáforos. En esta otra de aquí, muchas veces en la circulación continua, en ocasiones no tiene semáforos. No hay, pues, no hay elementos de control para vehículos, semáforos. Solamente se detienen por motivos de accidentes, cobros de peaje, etc. Aquí estaríamos hablando de autopista, por ejemplo, en un momento determinado, y aquí de calles dentro de las zonas urbanas. Bien, aquí nos vuelven otra vez a marcar, ¿verdad?, las distancias de posibilidad de parada. Acuérdense que está compuesto por dos partes, ¿sí? Distancia de recorrido durante el tiempo de reacción y durante el frenado. Bien. Aquí aparece una cosa nueva por ahí, creo que estoy viendo que está metiendo también la distancia recorrida durante el tiempo de percepción. No debería de estar aquí en la distancia de visibilidad de parada realmente. Bien, entonces ya también nos habla a través del empleo del valor de 2.5 segundos para el individuo, ¿verdad?, antes de que vaya a frenar. La ecuación de la distancia de visibilidad de parada, que ya la vimos también. Los coeficientes de fricción nuevamente, ¿sí? Y empezamos aquí ya con lo que sería el estudio de tránsito. Esto sí no lo habíamos visto, es algo que se va a utilizar dentro de lo que son los estudios de tránsito. Y vamos a ver cómo es el estudio de tránsito. Primeramente nos dice que permite hacer una evaluación de la situación actual de la vía, en la cual se va a hacer un diagnóstico de la demanda vehicular. Generalmente se divide en los siguientes aspectos. Esta es la parte importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Esto no lo hemos visto. Por ejemplo, el conteo o aforo vehicular. Aquí vamos a contar el número de vehículos que pasan en un punto determinado. Se apoya con una encuesta. Muchas veces encuestas se hacen en las autopistas, por ejemplo. En las casetas hay personas que se nos acercan y nos dicen, disculpe usted de dónde viene y a dónde va. Entonces es lo que se llama la encuesta de origen y destino. Esto les sirve a ellos para saber
en un momento determinado, ¿sí? Cuánta gente, ¿verdad? Parte de un cierto destino o de un cierto origen y llega a cierto destino. Eso nos va a dar la oportunidad de saber en qué tramos se tiene que ampliar, por ejemplo, la carretera. También se hacen estudios de velocidad para saber, ¿verdad? ¿Sí? Qué velocidad se le va a ir aplicando a los diferentes tramos de acuerdo a la cantidad de vehículos que van a circular en un tramo determinado. También el estudio de las cargas por ejes, aquí se cuenta el número de camiones cargados, cuántos pasan de automóviles, cuántos autobuses, cuántos camiones, cuántos trailers, todo eso es en el estudio, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de vehículos más pesados, podemos saber también cuáles son las cargas más pesadas que vamos a encontrar dentro de la carretera. Ya con todos estos datos que tenemos aquí, se hace un análisis de la capacidad de la vialidad que vamos a tener y también un análisis con este análisis anterior, qué niveles de servicio podemos ofrecer o puede ofrecer en un momento determinado el gobierno. Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, esto es lo que realmente viene siendo la ingeniería de tránsito ya aterrizada. Lo anterior, pues, son los antecedentes y esto es la parte donde nosotros ya nos vamos a enfocar un poco más. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. No, ingeniero. No, ok. Pues vamos a continuar. Sí, como ustedes pueden ver, esta ingeniería empieza con los aforos vehiculares. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo hacen los aforos vehiculares? Hay de varias maneras, ¿no? Sí, hay diferentes maneras. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo, verdad? Es lo que pregunto. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo las hacen? ¿A través de qué? ¿No? Como, no sé cómo se llama. Bueno. ¿Cuántos carros son? Ingeniero. No sé cómo se llama. Bueno, yo he visto, hay algunas personas contando los vehículos. Contando los vehículos, No sé. Sí, efectivamente. De manera directa, ¿verdad? Es un método directo de saber cuántos vehículos están pasando en un punto determinado. Así es, efectivamente. Es una de las formas de realizar un aforo vehicular. Hay otros, ¿verdad? Como dice el compañero, hay otras formas también de realizar los aforos. Ahorita vamos a ir platicando un poquito acerca de esto. Nos dice aquí que el principal objetivo del estudio del aforo es cuantificar los volúmenes actuales del tránsito. Es calcular, ¿verdad? Cuántos, ¿sí? O verificar cuántos vehículos están moviéndose en un punto determinado dentro de la carretera. Y nos dice que con las condiciones presentes, ¿sí? Con las condiciones en el momento actual. Es decir, ahorita cuántos vehículos están circulando en este punto. Y eso me va a servir ¿para qué? Para pronosticar los volúmenes a futuro que se van a ser generados como resultados de la rehabilitación o mejoras. También determina los niveles de servicio en que va a operar esta carretera durante toda su vida útil. Entonces, los aforos me van a servir, por un lado, para calcular el número de vehículos y el tipo de vehículos que se van a mover dentro de la carretera. Pero ya conociendo eso, puedo yo también realizar un programa de mantenimiento o mejora a esa carretera, conociendo también el tipo de vehículos que se van a mover. O determinar qué nivel de servicio tiene nuestra carretera durante toda su vida útil. Es decir, si realmente está cumpliendo con la función correspondiente o a lo mejor ya se adelantó en tiempo. Si yo pensaba que iban a ser 10, 15 años, ¿sí? Pues a lo mejor no va a ser eso, ¿no? A ver, déjenme, porque no lo